Alessandro también confesó que le había administrado veneno para ratas a Giulia durante al menos un mes, no con la intención de matarla, sino con la intención de hacerla abortar, ya que él temía que la llegada del bebé alejara a Giulia. El domingo 28 de mayo de 2023, alrededor de las 6 de la tarde, las autoridades de Cenago en la provincia de Milán, Italia, recibió una alerta por la desaparición de una mujer de 29 años llamada Giulia Tramontano. La desaparición de Giulia fue reportada por su pareja, Alessandro, de 30 años de edad, quien afirmó que notó la ausencia de su novia cuando regresó del trabajo. Según Alessandro, él acudió a su trabajo a eso de las 7 de la mañana y cuando regresó a su casa, cerca de las 5 de la tarde, se dio cuenta que Giulia no estaba. Intentó localizarla llamando a su teléfono celular, pero ella simplemente no le contestó. Alessandro notó que en la casa faltaba un bolso, el pasaporte de Giulia y 400 euros en efectivo. Se sabe que Giulia había nacido el 2 de mayo de 1994. Era originaria de San Antimo, provincia de Nápoles, y se había mudado a Cenago a finales de 2020 para poder vivir con su novio. Alessandro trabajaba como bartender en el Armani Bamboo Bar. Este es el bar de lujo de Armani Hotel, ubicado en Milán. Cuando inició su relación con Giulia, Alessandro ya tenía un hijo, quien para el momento de los hechos tenía 6 años de edad. Por su parte, Giulia trabajaba como agente inmobiliaria y para el momento de su desaparición tenía 7 meses de embarazo. Esperaba un varón a quien llamarían Tiago. Siguiendo ahora con la investigación de la desaparición de Giulia, se conoció que la última vez que alguien habló con ella fue la noche anterior, alrededor de las 9:45 de la noche, cuando le escribió a su madre, de nombre Loredana, y a una amiga, comentándoles que había tenido una discusión con Alessandro, que estaba muy alterada y que ya se iría a dormir. La familia dijo que constantemente Giulia tenía algunos problemas y discusiones con Alessandro, y que de hecho él tenía muchas actitudes hacia ella que no le gustaban a sus familiares y amigos. Como por ejemplo, una de estas actitudes es que Alessandro menospreciaba a Giulia por ser del sur del país y se burlaba de su equipo de fútbol favorito, que era Napoli. Algunos amigos relataron que Alessandro la obligaba a cantar el himno de la Juventus, que es un equipo rival. Además, los vecinos de Alessandro y Giulia declararon que constantemente podían oírlos pelear. La primera hipótesis que se manejó de este caso era que Giulia se había ido de la casa por voluntad propia, pero su madre no estuvo de acuerdo con esa hipótesis desde el principio. El mismo día que se denunció la desaparición de la mujer, Chiara Tramontano, la hermana de la joven, se puso en contacto con el programa ¿Quién la ha visto?, un programa de televisión italiano que investiga casos criminales y que a su vez ayuda a la búsqueda de personas desaparecidas y que también se enfoca en algunos misterios sin resolver. Mientras tanto, las autoridades por su parte comenzaron la investigación del caso. Al interrogar a Alessandro, que fue la primera persona del contacto, él comenzó a cambiar varios detalles de su relato y también llegó a caer en varias contradicciones, por lo que desde el primer momento se convirtió en el principal sospechoso. Pero además los detectives encontraron varios elementos en el departamento de la pareja y también en el auto de Alessandro que alimentaron muchísimas más las sospechas. En las escaleras del edificio, afuera del departamento, también se encontraron rastros de sangre, al igual que en el auto de Alessandro. Dentro del apartamento también había un fuerte olor a gasolina y un frasco de veneno para roedores. Con respecto a esto último, Alessandro explicó que el veneno era para su trabajo en el hotel, pero sus compañeros de trabajo dijeron que no habían visto estos animales recientemente. La policía analizó los dispositivos electrónicos de Alessandro, como fue su teléfono, su computadora y su iPad, y allí descubrieron que en diciembre de 2022, pocas semanas después de que se enteró del embarazo de Giulia, el hombre había buscado diferentes formas de envenenar a una persona. El análisis a los dispositivos evidenció que conforme pasaban las semanas, Alessandro buscaba las posibles razones por las que el veneno no surtía efecto, cuánto podía tardar en actuar el veneno o cómo podía hacerlo actuar de manera más eficaz.
Gracias a este historial se descubrió que Alessandro había intentado envenenar a Giulia y a su bebé que venía en camino. Para muchos esto disipó las dudas de su responsabilidad en la desaparición de la joven. Se supo además que a inicios de 2023, Giulia había estado sintiéndose mal del estómago. Ella le dijo a varios amigos que había estado teniendo mucha acidez y dolor estomacal, pero debido a estos síntomas, ella asumió que podrían ser por el embarazo. A raíz de todo lo encontrado, Alessandro fue arrestado e interrogado nuevamente, pero esta vez la policía buscaba su confesión, cosa que lograron después de presionarlo. Alessandro terminó confesando que el 27 de mayo de 2023, horas antes de denunciar la desaparición a la policía, él había asesinado a Giulia y junto a ella a su bebé de 7 meses de gestación. Según se relató, esa noche Alessandro y Giulia tuvieron una discusión porque Giulia descubrió que el hombre tenía un amante, quien también había quedado embarazada de él. Fue así como la policía descubrió que Alessandro tenía una doble vida, además de su relación oficial con Giulia. Él tenía una relación con una compañera de trabajo. El hombre le indicó a las autoridades el lugar donde se deshizo del cuerpo de Giulia y estos acudieron en su búsqueda. Llegado el 1 de junio, encontraron el cuerpo de la joven en una zona boscosa de Senago. La autopsia determinó que Giulia había recibido 37 puñaladas y que su cuerpo había sido carbonizado. Pero lo más indignante y triste de todo esto es que ella no murió rápidamente tras recibir esta cantidad de puñaladas, sino que se desangró poco a poco. Lo que quiere decir esto es que ella sufrió muchísimo antes de morir. Los análisis toxicológicos también determinaron que en la sangre de Giulia y en la del bebé había una cantidad considerable de veneno para ratas. En un intento por reconstruir lo que sucedió aquel fatídico día, la policía habló con Allegra Seria, la amante de Alessandro, quien para ese entonces contaba con 23 años de edad. Allegra trabajaba como ayudante de camarera en el Armani Hotel, donde también trabajaba Alessandro. La joven es ítalo-inglesa y estudió en la Universidad de Leeds, en Reino Unido. En julio de 2022 es cuando ella conoció a Alessandro y poco después comenzaron una relación. Y según los compañeros de trabajo del hombre y la misma Allegra, el hombre le dijo a todos que su relación con Giulia había terminado. Evidentemente, nada de esto era cierto. Él seguía viviendo con Giulia y de hecho en noviembre de 2022 ambos se enteraron que estaban esperando a su bebé. Increíblemente, en febrero de 2023, Allegra también se enteró que estaba embarazada de Alessandro, pero decidió abortar. Y esto fue también con el conocimiento de Alessandro, porque no se sentía preparada para ser madre. Después de esto, Alessandro y Allegra continuaron su relación, sin que ella tuviera el más mínimo conocimiento de que él seguía con Giulia. Pero un día ella descubrió unas fotos de él y Giulia en su teléfono y allí se dio cuenta de que ella estaba embarazada. Allegra decidió confrontarlo y Alessandro le dijo que aquel bebé que esperaba Giulia no era suyo y afirmó que la joven tenía un problema de salud mental. Viendo que Allegra no estaba muy convencida con esta excusa, Alessandro le mostró una prueba de ADN falsa que establecía que supuestamente este bebé no era de él. No obstante, su mentira duró muy poco, ya que al final Allegra terminó descubriendo por el historial de su iPad que él había falsificado la prueba de ADN. Al descubrir todo esto, Allegra decidió tomar el número de Giulia del celular de Alessandro y contactarla para reunirse con ella y así poder contarle todo lo que había estado sucediendo, aunque la realidad es que Giulia ya tenía ciertas sospechas. Para el 27 de mayo del año 2023, Allegra y Giulia se reunieron frente al hotel y allí pudieron hablar durante más de una hora. Se suponía que Alessandro debía estar presente en la reunión, pero este hombre fue tan cobarde que decidió esconderse y no asistir. Durante ese tiempo, las chicas tuvieron un gran momento de sororidad, compartieron sus sentimientos, se contaron todo lo que sucedió y se aliaron e incluso se abrazaron. Casi al terminar la conversación, Giulia le dijo a Allegra que terminaría su relación con Alessandro y se iría de casa, por lo que Allegra le ofreció un espacio en su propia casa. Giulia le agradeció el gesto, pero se negó diciéndole que se iría de regreso a Nápoles junto a su bebé.
Después de aquella reunión, Julia regresó a su casa, al departamento que compartía con Alessandro, y lo que sabemos de ese momento fue por la confesión del hombre. Según Alessandro, cuando Julia llegó a casa, a eso de las 7 de la noche, él intentó hablar con ella para arreglar las cosas, pero Julia solo le dijo que se iría a Nápoles y que jamás volvería a saber de ella o del bebé. Y en las propias palabras del sujeto, él le llegó a decir: le pregunté qué pasó, pero ella no respondió. Volví a preguntar. Estaba a unos metros de ella y ella seguía sin responderme, como si yo no existiera. Yo era totalmente invisible a sus ojos. Me ignoró. Alessandro también relató que Julia se puso a cortar algunas verduras en la cocina, pero que en un momento se agachó a buscar unos medicamentos y él, sintiéndose muy impotente porque la mujer no le dirigía la palabra, tomó el cuchillo que supuestamente ella estaba usando y la apuñaló cuando ella intentaba levantarse. En su confesión, Alessandro dijo que al principio no supo cuántas puñaladas le había dado a Julia, pero lo descubrió después cuando vio los reportes en la televisión. Luego de cometer el crimen, el hombre puso el cuerpo de Julia en la bañera e intentó prenderle fuego 2 veces, una vez con alcohol etílico y la siguiente con gasolina, pero al final el cuerpo no se quemó y solo se carbonizó. Posteriormente arrastró el cuerpo por el suelo y las escaleras, lo subió en su auto y manejó sin rumbo durante un tiempo. Después regresó al departamento, donde comenzó a limpiar los rastros de sangre con algunos desengrasantes. Alessandro dijo que no quiso usar cloro para no dejar rastros de que había intentado borrar las evidencias. Además, dijo que lavó meticulosamente el sofá y el cuchillo que usó para el homicidio, por lo que ninguno de estos tenía rastros de sangre. El hombre también se deshizo del celular de Julia en una alcantarilla del estacionamiento de un McDonald's, no sin antes responder algunos mensajes a sus familiares y amigos para, según él, poder despistarlos. Después de asesinar a su pareja, Alessandro contactó a Allegra para encontrarse con ella, asegurándole que Julia se había ido de casa y que ahora él era un hombre libre. Allegra se negó a encontrarse con él, así que el hombre fue hasta su casa, pero ella no quiso abrirle porque le tenía miedo. Afortunadamente no le hizo nada, ya que había una gran posibilidad de que él también quisiera hacerle daño. Durante las horas siguientes, Alessandro estuvo moviendo el cuerpo de Julia desde el garage hasta el sótano y viceversa. Pero algo que nos generó en la investigación un poco de curiosidad es sobre la escena en el lugar donde ocurrieron los hechos, porque hablan de rastros de sangre en el departamento de la pareja y en las escaleras del edificio, y pensaba cómo nadie en el edificio podría haberlo visto a él en ese momento, pero resulta que ellos vivían en este tipo de complejos que, si bien parece una casa gigante, son varios departamentos en conjunto, que son los que les estoy mostrando en pantalla. Pero bueno, continuando con la investigación, con el caso en sí, en la tarde del día siguiente fue cuando Alessandro decidió alertar a las autoridades por la supuesta desaparición de su novia e inventar toda la historia que relaté anteriormente. De hecho, la policía dijo que para el momento en el que Alessandro reportó la desaparición de Julia, el cuerpo de la mujer estaba en el garaje, aunque luego lo trasladó al sótano. Alessandro admitió que incluso el 30 de mayo fue a almorzar a la casa de su mamá con el cuerpo de Julia en el maletero del auto, y fue recién esa misma tarde, unos 3 días después de los hechos, cuando lo puso en el maletero de su auto y lo trasladó a la zona boscosa donde fue encontrado. Alessandro también confesó que le había administrado veneno para ratas a Julia durante al menos un mes, no con la intención de matarla, sino con la intención de hacerla abortar, ya que él temía que la llegada del bebé alejara a Julia. Durante sus declaraciones, Alessandro también decía sentirse muy dividido y confundido por la situación. Aseguraba no entender nada de lo que él mismo había hecho. Luego de que se diera a conocer esta trágica historia de Julia ante los medios de comunicación, la comunidad de Cenago quedó completamente conmocionada. Varias organizaciones feministas se unieron junto a la familia de Julia para manifestarse y exigir justicia por este atroz crimen. Alessandro finalmente fue acusado de homicidio calificado, con los agravantes de crueldad y premeditación por haberle administrado el veneno a Julia durante ese mes.
También fue acusado de ocultamiento de cadáver e interrupción de embarazo sin consentimiento. Ya para el 18 de enero del 2024 se dio inicio a su juicio en Milán, donde la fiscalía presentó todas las evidencias en su contra y argumentó la premeditación del crimen. Por su parte, Alessandro se excusó, diciendo que algo inexplicable e inhumano lo había atrapado, llevándolo así a cometer este terrible crimen que lo dejó conmocionado y perdido. En su declaración ante el tribunal, Alessandro también pidió disculpas a la familia de Giulia, aunque admitió que nunca será suficiente. En sus palabras dijo: "Ese día yo también me fui, estoy aquí hablando, pero no vivo más. No pido que se acepten estas disculpas porque estoy sintiendo todos los días lo que significa perder un hijo y mucho más. No puedo pedir perdón". En reacción a estas disculpas de Alessandro, Chiara Tramontano, hermana de Giulia, dijo en una entrevista que rechazaba sus disculpas, diciendo que puedes disculparte si accidentalmente golpeaste el espejo de mi auto, pero no si envenenaste a mi hermana y a mi sobrino, burlándote de nosotros. En el juicio, la fiscalía mostró las fotos y el cuerpo carbonizado de Giulia y los hallazgos que se hicieron en el auto y también en la casa. Un experto forense dijo que hubo luminiscencia con el luminol en el maletero del auto y también en la sala de la casa, y esta se iluminó como de día cuando este reaccionó con el químico. Afirmó que no se encontraron rastros de sangre en la alfombra porque esta ya había sido lavada antes del crimen y estaba secándose en el balcón, y que tampoco se encontró en el sofá de la sala porque al parecer estaba cubierto con una lona. La fiscalía también mostró imágenes de las botellas de amoníaco y lejía, bolsas de plástico y guantes, materiales que se usaron para limpiar la escena. Todo esto reforzaba la hipótesis de que el crimen fue premeditado y que no ocurrió en medio de un ataque de ira o de psicosis como él lo hizo ver. Los fiscales también dijeron que por alguna razón Alessandro sentía odio hacia Giulia y planeó a deshacerse de ella cuando se enteró de su embarazo. Pero en su defensa, el hombre dijo y aseguró que no odiaba a Giulia y que él mismo no sabe qué lo motivó a hacerlo. Alessandro dijo que esa es una pregunta que se hace miles de millones de veces y que nunca tendrá respuesta, y que no hay ni habrá ningún motivo que lo justifique. Sin embargo, esto no explica sus búsquedas en internet, que no son de un solo momento, sino desde meses antes del crimen cometido. Habían búsquedas como venenos caseros mortales, cloroformo, amoníaco, y todas estas búsquedas se hicieron desde diciembre de 2022. En el medio de este juicio, la defensa de Alessandro pidió que se les permitiera profundizar en su estado psicológico y solicitaron una evaluación psiquiátrica, ya que supuestamente el hombre había presentado, un trastorno de personalidad de tipo paranoico, y sus abogados querían saber si él era capaz de comprender y querer asesinar a Giulia. Debido a esta solicitud, el juicio también fue pausado, y el 11 de julio de 2024 el juez dio un plazo de 90 días para que se presentara el informe psiquiátrico por parte de los psiquiatras forenses Pietro Siliberti y Gabriel Roca, y otorgó permisos para ingresar al centro penitenciario San Vittori, donde se encuentra recluido Alessandro, para realizar las entrevistas pertinentes. Recientemente, el 16 de octubre de 2024, se presentó el informe psiquiátrico de Alessandro. En este informe se establece que aquel hombre pudo reconstruir el asesinato de Giulia con plena claridad, sin ninguna confusión. Y según los expertos que lo evaluaron, Alessandro no pudo aceptar que lo desenmascararan con respecto a su doble vida, lo que desató la rabia. El hombre hizo todo lo posible por dirigir la investigación para que fuera favorable para él mismo, poniendo especial atención a sus propias necesidades y sus exigencias. Los peritos dijeron que Alessandro tiene una visión egocéntrica del mundo, vivida en función de sus necesidades personales, y tiende a proporcionar una lectura de los acontecimientos centrada en él mismo, sin la capacidad de ver el acontecimiento desde la perspectiva de los demás. Además, mostró una clara falta de empatía y una falta de reconocimiento de las necesidades de los demás. Los psiquiatras señalaron que Alessandro tiene rasgos de personalidad narcisista,
tales como hipercontrol, tendencia egocéntrica e impresionista, sentimientos de grandeza y escasa empatía. En el informe, los expertos también llegaron a concluir que Alessandro era plenamente consciente y que este también fue competente mentalmente en el momento del asesinato de Giulia Tramontano. Ya con este informe final y las conclusiones de los expertos, se espera que este juicio se reanude a inicios de noviembre de 2024 y que antes de diciembre se emita un veredicto y también la sentencia. Así que el caso de Giulia Tramontano ha causado mucha indignación en Italia, un país que ha estado viviendo una época oscura en cuanto a violencia de género y unos cuantos feminicidios, por lo que se ha generado miles de protestas. Solo horas después del feminicidio de Giulia, también se registró el de Irelis Pena Santana, una mujer de 34 años de edad de origen dominicano, quien también fue asesinada a puñaladas en Cassino, en la provincia de Frosinone. Según algunos datos del Ministerio de Interior, en el año 2023, unas 120 mujeres fueron asesinadas en Italia. 96 de los feminicidios ocurrieron en el ámbito familiar o afectivo, es decir, a manos de sus propios familiares, parejas o exparejas. Entre los casos más hablados están los de Giulia Cecchettin, Martina Cialdone, Sofía Castelli y Ana Elisa Fontana. Como podrán notar, amigos, todavía falta unas cuantas semanas para que este juicio se pueda reanudar y podamos tener pues un veredicto final de lo que sería este caso. En lo que sí tenemos certeza es que Alessandro es el único responsable de la muerte de Giulia y la única persona que va a responder ante las autoridades por el crimen cometido. Ahora, lo único que no sabemos es el tiempo que probablemente le puedan dar en la cárcel, pero podemos decir que el caso prácticamente está ya finalizado. Ya sabemos que sin duda alguna este hombre va a pagar ante la justicia por el crimen cometido. Mia Campos tenía 16 años cuando salió de su casa en el condado de Gwinnett, en Georgia, Estados Unidos, el domingo 14 de julio de 2024, alrededor de las 10:30 de la noche. Ese día, la adolescente se encontraba en su casa con sus padres, Edward Campos y Miriam Zarate, y su hermano mayor, Alexis. Mia estaba embarazada de 7 meses cuando sus padres se enteraron de la noticia en febrero de 2024. No estuvieron para nada contentos, pero decidieron apoyarla, sobre todo después de que terminara la relación con el padre de su bebé, Jesús Monroy, de 20 años. Mia había mantenido una relación de noviazgo con Jesús, inicialmente a escondida de sus padres, pero luego todo salió a la luz cuando se descubrió lo de su embarazo. Según la familia de Mia, cuando Jesús se enteró del embarazo, decidió terminar su relación con Mia y no hacerse cargo del bebé, pero ellos fueron a hablar con los padres de Jesús y él se comprometió a hacerse cargo. Durante los meses de aquel embarazo, pese a no estar juntos sentimentalmente, Mia y Jesús se veían de manera frecuente y salían a comprar comida, medicamentos prenatales o algún artículo para el bebé. Ese domingo 14 de julio, alrededor de las 10:30 de la noche, Mia le dijo a su hermano que saldría un momento a una tienda de conveniencia cercana. Los padres de la joven dijeron que ellos no se dieron cuenta de que Mia había salido porque no les avisó. Aseguraron que después de cenar con toda la familia en un restaurante, la chica se fue a su habitación y se acostó a dormir, pero al parecer una llamada o mensaje hizo que se levantara y saliera de la casa. Alexis, el hermano de Mia, dijo que cuando la vio salir, ella le dijo que se encontraría con Jesús y que estaba en ropa de casa, es decir, llevaba una camiseta deportiva y un pantalón de pijama. Una media hora después, Alexis notó que su hermana no regresaba y decidió decirle a sus padres lo que estaba pasando. Todos comenzaron a llamar a Mia, pero ella no contestaba su teléfono celular. Así que llamaron a Jesús y él les dijo que Mia no estaba con él. La familia de la joven se preocupó mucho porque ella le dijo a su hermano que iría con Jesús a la tienda, pero él afirmaba no haberla visto. Los padres de Mia le dijeron a Jesús que saldrían a buscarla, así que él acudió a la casa para ayudar con la búsqueda. Toda la situación era bastante extraña,
principalmente porque parecía que Mía le había mentido a su hermano sobre que iba a la tienda con Jesús, por lo que intentaban descubrir con quién se había ido realmente. Miriam, por lo tanto, llamó al mejor amigo de Mía para preguntarle si ella estaba con él, pero la respuesta fue negativa. Sin embargo, el chico decidió usar la app Live 360 para rastrear el teléfono de Mía y así poder dar con su ubicación. Esta aplicación le decía que el celular estaba en un bosque ubicado en la cuadra 3600 de Stephen Road. Los padres de Mía, junto a Jesús y su padre, quienes para ese momento llegaron a la casa, decidieron ir al lugar, el cual estaba a escasos 800 metros de la casa de la familia Campos. Poco después de la medianoche se adentraron en el bosque y mientras caminaban se toparon con Mía. La chica estaba en el suelo, boca abajo, estaba fría y su piel tenía una coloración morada. Los padres de la joven intentaron hablarle para ver si reaccionaba y también hacerle RCP, pero nada funcionó. Su madre relató cómo tocaba su pancita para ver si podía sentir a su bebé, pero no sentía nada. Cuando llegaron las autoridades, se confirmó el fallecimiento tanto de Mía como de su bebé, Sebastián. Inicialmente, la familia pensó que la muerte había sido accidental, ya que ella era una adolescente con muy buena salud, pese a su embarazo precoz, pero la autopsia determinó que Mía había sido asesinada y que la causa de su muerte había sido por asfixia. Mientras los padres de la joven salieron al bosque a buscarla, Marisol, una de las hermanas mayores, había acudido a la comisaría para denunciar la desaparición de la adolescente. Allí brindó varios datos de su hermana, incluyendo detalles sobre su relación con Jesús Monroy y el hijo que estaba en camino. Alexis mencionó que Mía conoció a Jesús porque ellos habían estudiado juntos en la escuela, es decir, Alexis y Jesús habían estudiado juntos y que su familia no supo de la relación de ambos hasta que Mía quedó embarazada. Mientras esperaban que los forenses hicieran el levantamiento del cuerpo, él estaba sentado a un costado de la carretera con Jesús y notó que actuaba un poco extraño y que parecía no tener emociones. Se dijo que mientras las autoridades investigaban en la escena, Jesús se metió en el auto y se quedó dormido. Pero lo más extraño de todo fue que Jesús le dijo a Alexis que no le dijera a las autoridades que él era el padre del hijo que Mía esperaba. La policía le tomó la declaración a todos los allegados de Mía, incluyendo a Jesús. Cuando fue entrevistado por el detective, el muchacho dudó en decirle quién era y cómo conocía a Mía, y al final terminó diciendo que era un amigo cercano de la familia Campos. Con respecto a su supuesto encuentro con Mía aquella noche, Jesús afirmó que no era cierto y que él no la había visto, ni siquiera se había comunicado con Mía desde la mañana del día anterior. Después de indagar en las declaraciones y analizar varias pruebas, el 17 de julio la policía arrestó a Jesús Monroy por proporcionar declaraciones falsas a los oficiales. Esto porque además de mentir sobre su nexo con la familia Campos, se descubrió que él sí había hablado con Mía y que de hecho se supo que gracias a las conversaciones en sus teléfonos, fue él quien la atrajo afuera de la casa la noche del domingo para ir a la tienda. 6 días después, es decir, el 23 de julio, las autoridades agregaron nuevos cargos en contra de Jesús Monroy. Entre ellos estaba homicidio malicioso, homicidio grave, feticidio y agresión agravada. Edward Campos señaló que cuando buscaba a su hija en el bosque, ellos estaban guiándose por lo que decía la aplicación, pero cuando Jesús se dio cuenta de que se estaban acercando mucho, se dirigió rápidamente al lugar donde la encontraron, como si supiera con autoridad que ella estaba allí. Además, los padres de Mía dijeron que él tocó varias veces el cuerpo de la chica para constatar si seguía con vida, pero nunca mostró ninguna emoción cuando la encontraron. Desde el inicio no gritó, no lloró, no se mostró conmocionado por la posibilidad de que su hijo también estuviese muerto. Algunos expertos creen que Jesús tocó el cuerpo de Mía solo para tener una excusa cuando su ADN aparezca en los análisis del cuerpo. Aún se está intentando determinar dónde ocurrió el crimen, pero según las investigaciones, Jesús pasó a recoger a Mía en su camioneta
así que la muerte pudo haber ocurrido dentro del auto, aunque no se descarta de que de alguna forma él la trajera al bosque y le quitara la vida allí. Algo bastante curioso que ha señalado la familia es que la casa de Jesús estaba ubicada a unos 20 minutos en auto de la casa de la familia Campos, pero esa noche Jesús y su padre llegaron bastante rápido, es decir, en menos de 15 minutos. Digamos que esto podría no ser algo relevante porque él podría haber estado con su papá en algún lugar cercano, pero el detalle está en que cuando Miriam habló con Jesús para preguntarle si sabía dónde estaba Mía, el chico le aseguró que no la había visto y que él estaba en su casa. Debido a lo reciente de este caso, de los hechos que han ocurrido, las autoridades no han revelado tantos detalles de la investigación, pero se sabe que una de las pruebas que tienen en su contra es el rastreo del GPS de su celular, el cual también lo ubicó esa noche en la calle de la casa de Mía y también en el bosque. El rastreo del celular de Mía también determinó que su último movimiento fue un par de minutos antes de las 11 de la noche, por lo que se cree que el crimen pudo haber ocurrido en esa media hora entre las 10:30 de la noche cuando salió de su casa y las 11 de la noche cuando se movió del lugar por última vez. Con respecto a la motivación del crimen, se especula que Jesús habría planeado todo esto porque no quería ser padre. Se sabe que desde el principio él quiso desligarse de su responsabilidad y que de alguna forma se vio obligado a hacerse responsable de una parte de los gastos del embarazo de Mía, luego de que los padres de ella hablaran con sus padres. Igual cabe destacar que él no es un niño de 15 o 16 años, al igual que Mía, pues él ya tenía 20 años de edad y si bien es bastante joven, él ya era un adulto de manera legal. La familia Campos está devastada por lo sucedido, pese a que fue difícil aceptar que estuviera embarazada siendo una adolescente de 16 años. Ellos le brindaron todo su apoyo y decidieron hacerse cargo de ella y de su bebé Sebastián, el cual esperaba con ansias. Edward relató que hubo un par de ocasiones en las que confrontó a Jesús sobre su responsabilidad en el embarazo, y lo que pudo notar es que este chico no tenía ningún interés en ser padre y que solo le importaba el dinero. Varias veces Edward le dijo que si él no quería hacerse cargo de Mía y del bebé, que simplemente se fuera y se alejara de ellos, porque de todas formas él se encargaría de su hija y de su nieto. Sin embargo, por alguna razón, Jesús siguió manteniendo contacto con Mía. Hasta ahora no sabemos cómo era la relación entre ellos dos, si en algún momento ella fue víctima de maltrato o agresión por parte de Jesús, por lo que es un poco complicado sacar algunas conclusiones sobre todo esto, y más sabiendo que ellos ocultaron su relación de toda su familia hasta que finalmente se supo por el embarazo de Mía. Según se ha conocido, Mía estaba en un entorno amoroso y feliz y se estaba preparando para realizar su baby shower, que sería en las próximas semanas, ya que su fecha probable de parto sería en septiembre de 2024. Mía había dejado la escuela por evidentemente su embarazo y estuvo trabajando a medio tiempo para ahorrar algo de dinero para su bebé. Sin embargo, su meta era regresar a la escuela después de dar a luz y graduarse de la secundaria. Algo importante a resaltar en este caso es que la familia intentará presentar cargos por violencia legal, ya que cuando Mía quedó embarazada tenía 15 años y él tenía 19, lo cual es ilegal. Edward también señaló que cuando se enteró del embarazo y quién era el padre, quiso ir a la policía a presentar cargos, pero Mía le pidió que no lo hiciera porque quería que su hijo tuviera a su padre presente. Alexis Campos, quien apenas tiene 18 años, expresó que sentía una gran culpa por no haber detenido a su hermana cuando la vio salir. Afirmó que tuvo un presentimiento extraño al que no le dio importancia, pero de haber seguido su instinto, quizás pudiera haber evitado que Mía se fuera o la hubiese acompañado. Por su parte, Miriam Zarate, mamá de Mía, sintió indignación al saber que fue Jesús Monroy quien le arrebató la vida a su hija.
Miriam afirmó que pese a todo esto, su familia le brindó confianza y que él era la persona que debía cuidar y proteger a Mia y a su hijo Sebastián. Miriam también expresó que sentía un dolor inmenso que no podía explicar con palabras y que estaba segura de que su hija le daría la fortaleza necesaria para afrontar todo. Añadió que espera que se castigue al responsable con todo el peso de la ley. Actualmente, Jesús Monroy está detenido sin derecho a fianza. Su próxima comparecencia ante el tribunal es el 23 de agosto del 2024. Pero como mencioné anteriormente, hay muchos detalles de este caso que no se conocen, pero que probablemente en los próximos meses y cuando se lleve a cabo el juicio, se puedan conocer más datos sobre la investigación. Así que les estaré dando una actualización en un futuro cercano de este caso. Erin nació el 15 de julio de 1994 en Tennessee. Erin creció en una familia numerosa. Sus padres, Lori y William, tuvieron 2 hijos biológicos, Kate y Trisha. Esta última nació con múltiples enfermedades congénitas que derivaron en su muerte cuando tenía solo 4 años de edad. Tras la muerte de Trisha, la pareja decidió adoptar a 5 niños más: Christy, Taylor, Alex, John y Erin. La vida de esta familia era la clásica familia grande estadounidense. En total eran 6 hijos, de los cuales 5 tenían necesidades especiales. Erin era la única excepción. Los seres queridos de Erin la describieron como una niña tímida, tranquila, que tenía una conexión especial con los animales, sobre todo por los caballos. Durante al menos 10 años de su vida, Erin practicó equitación en un club y tenía su propio caballo. Cuando estaba cursando el 5º grado de primaria, Erin conoció a Jonathan Corwin, un chico de la escuela que era un año mayor que ella. En la secundaria, Erin y John tuvieron un interés amoroso y cuando ya tenían 16 años comenzaron a salir. John tenía una personalidad bastante particular. Desde muy pequeño era muy respetuoso, correcto. Es por esto que cuando decidieron ser novios, él se acercó a los padres de Erin para pedirle permiso para salir con ella. Luego de graduarse de la secundaria, John se unió a la Infantería de Marina de los Estados Unidos y en noviembre de 2012 él y Erin se fueron a Las Vegas y se terminaron casando. En ese momento ella tenía apenas 18 años de edad. Menos de un año después, John fue enviado a la base de la Marina en 29 Palms, en California, por lo que la pareja se mudó a dicha ciudad para iniciar su nueva vida de casados. En la base, Erin y John se hicieron amigos de otros familiares y de sus esposas, pero formaron un vínculo, digamos que mucho más cercano y estrecho, con Connor y Ashlyn Melaki y Christopher y Nicole Lee. Connor y Ashlyn tenían un niño pequeño llamado Brian, mientras que Chris y Nicole tenían una niña de 6 años llamada Liberty. Todos vivían en la misma base y eran vecinos. Las 3 parejas compartían gran parte de su tiempo, se reunían a ver juegos o eventos, hacían barbacoa, bebían y festejaban. En el día a día, mientras los hombres cumplían con su deber en la base, las mujeres solían reunirse en las distintas casas para comer o tomar algo y conversar. Un dato que les quiero agregar que me parece importante es que Erin también ayudaba a cuidar a los hijos de sus amigas. Cuando ellas solían salir a hacer algo, cuidaba más que todo a Liberty, la hija de Chris y Nicole. Pero aunque esta parecía ser una vida idílica para muchos, lo cierto es que cada pareja tenía sus propios problemas. John y Erin eran sumamente jóvenes, como ya les mencioné, se casaron desde muy jovencitos y no tenían la suficiente madurez como para afrontar ciertos problemas en el matrimonio de la mejor manera. Frecuentemente discutían por cosas muy simples, pero la pelea más constante era por el dinero. La mayoría de estas discusiones terminaban en fuertes gritos. En medio de todo esto, Erin descubrió que estaba embarazada. Y pese a no estar del todo bien como pareja, ambos estaban sumamente felices de tener un nuevo miembro en su familia. Sin embargo, esta felicidad no les duró mucho, ya que tristemente Erin terminó perdiendo al bebé. La pérdida de su primer hijo fue muy devastadora para ambos, pero sobre todo para Erin,
quien además de tener que sobrellevar el duelo, la pérdida o la culpa de que no tener a su bebé, también tuvo que vivir con el hecho de que su esposo no supo cómo consolarla, lo que provocó que se distanciaran y discutieran mucho más. Por su suerte, los Lee también estaban atravesando varios problemas, principalmente Chris, a quien sus superiores constantemente le llamaban la atención por usar las armas de la base de manera irresponsable, como si fueran juguetes. En la base, Chris era conocido como un hombre atrevido e imprudente. Había estado teniendo varios problemas de salud mental desde que regresó de una misión en Afganistán, lo que le causó problemas en el trabajo y en su vida personal. A pesar de todo esto, Chris, Nicole, John y Erin pasaban mucho tiempo juntos. En el White Rock Ranch Horse Rescue, un rancho que es como un tipo de finca donde criaban caballos, como recordemos antes, esto también era algo que le gustaba mucho a Erin. Y en diciembre de 2013, la dueña del rancho que solían visitar, Isabel, que también era amiga de ambas parejas, comenzó a notar que estaba surgiendo una conexión más especial y profunda entre Chris y Erin, es decir, las parejas contrarias. Tiempo después, cuando la relación inusual entre ambos se hizo más evidente para Megli, ella habló con Nicole y le comentó que había visto. Pero Nicole le dijo que Chris y Erin eran solo amigos, que habían desarrollado un vínculo muy estrecho porque ambos luchaban contra la depresión. No obstante, solo unos meses después, Megli terminó por confirmar sus sospechas, cuando John le contó que Nicole descubrió que Erin y Chris estaban teniendo una aventura. Supuestamente, el romance comenzó en febrero de 2014, cuando las parejas se reunieron en el departamento de los Corwin a ver un episodio de la serie The Walking Dead, donde John y Nicole estaban atentos viendo el episodio, pero Erin prefirió no verlo porque no le gustaba ese tipo de series, y entonces ella se fue a su habitación. Chris la siguió y se quedó en la habitación jugando videojuegos. Ambos estaban solos en esa habitación, sentados en el suelo y jugando videojuegos, y en un momento comenzaron a besarse. A partir de ese momento ellos empezaron la aventura y Nicole comenzó a darse cuenta de que su esposo estaba cada vez más distante y evasivo, así que decidió revisarle su celular y encontró mensajes entre Erin y Chris, y en estos mensajes se demostraba su romance. Chris le decía a Erin que era hermosa y que se estaba enamorando de ella, mientras que Erin le correspondía a los cumplidos. Inmediatamente Nicole confrontó a Chris y tuvieron una fuerte discusión, pero esto no quedó allí. Ella reunió a los Corwin y le contó a John todo lo que había descubierto. Enfrente de Chris y Erin lo dijo todo. Luego de que Nicole soltó todo eso, Erin se giró para irse del lugar y Nicole, muy furiosa, la siguió hasta la puerta y le gritó: "Si alguna vez tienes algo más que ver con mi marido, te mataré yo misma". Después de que se descubrió todo esto, Erin y Chris pausaron su relación, pero poco después retomaron su aventura. En medio de todo esto, John intentaba recuperar su matrimonio, pensando que su esposa había dejado de lado su relación con Chris. Para finales de junio de 2014, Erin se enteró que estaba embarazada nuevamente, y ambos estaban muy felices y todo entre ellos parecía haber mejorado. Durante ese mes, Erin estaba que se preparaba para recibir en julio a su mamá, que por primera vez la iba a visitar en California. Ya para el 28 de junio de 2014, Erin se despertó muy temprano y le dijo a John que se iría a explorar los senderos del Parque Nacional de Joshua Tree para llevar a su mamá al mes siguiente cuando ella lo visitara. Según John, esa mañana Erin le dijo que se iría a pasear al parque, le dio un beso de despedida y le dijo que lo amaba, antes de salir de casa alrededor de las 7 de la mañana. John continuó con su día con normalidad, pero con el pasar de las horas y al darse cuenta de que su esposa no regresaba ni contestaba su teléfono, comenzó a preocuparse. John dijo que hizo al menos unas 50 llamadas al celular de Erin antes de que finalmente denunciara su desaparición. Para el momento de la denuncia, habían pasado cerca de 24 horas cuando fue vista por última vez. La familia de Erin pensó que ella simplemente podría haberse perdido en la inmensidad de aquel parque, ya que, según su madre, ella tenía dificultades para poder orientarse. Pero
Cuando la policía comenzó a investigar más a profundidad su desaparición y empezaron a indagar más en la vida de Erin, se dieron cuenta de varios aspectos de su vida que les parecieron preocupantes. Los detectives descubrieron que Chris y Erin no habían dejado su romance y que de hecho Erin no había acudido ese día al parque para explorar y luego llevar a su madre. La realidad es que, según un mensaje que la misma Erin le envió a su mejor amiga en Tennessee, ese 25 de junio, su visita al Parque Nacional Joshua Tree era una invitación romántica que Chris le había hecho, bajo la promesa de que le tenía una sorpresa. En esta conversación, la amiga de Erin le respondió con un emoji de anillo y la joven admitió que estaba emocionada por la posibilidad de que Chris pudiera proponerle matrimonio. Se supo que durante aquella aventura ambos estuvieron hablando de dejar a sus parejas, de casarse y comenzar una nueva vida. Un dato no menor sobre el embarazo de Erin es que al parecer ella estaba muy segura de que el hijo que esperaba no era de su esposo, sino de su amante Chris. Teniendo en cuenta todo lo anterior, para la policía solo había 3 posibles sospechosos: Jonathan Corbin, Christopher Lee o Nicole Lee. Uno podría ser el esposo dolido por la infidelidad, el otro, que es el amante que quería deshacerse de ella y de su hijo que no esperaba, y la última podría buscar la venganza por la traición, y más aún teniendo en cuenta que ya la había amenazado. Alguno se enteró que el bebé era de Chris y todos tenían razones para querer desaparecer a Erin, pero la teoría de que John podría haber estado involucrado se descartó rápidamente, cuando John se mostró genuinamente sorprendido de que su esposa siguiera en la relación con su amante y también de la posibilidad de que el bebé que esperaba fuera de Chris, y cuando presentó una coartada sólida. Nicole, por su parte, se mostró muy colaborativa con los oficiales e incluso parecía estar enojada por la investigación, pero también tenía una coartada. Esto solo hizo que todos los focos entonces estuvieran más que nada enfocados en Chris, quien, al ser el interrogado por los detectives, confirmó su romance con Erin y también admitió haber estado en el Parque Nacional de Joshua tras la mañana en la desaparición de Erin. Chris aseguró que no había visto a Erin esa mañana y que había estado solo en el parque cazando coyotes y disparando su arma contra algunas piedras. Pero la evidencia que había recolectado la policía era abrumadora. Primero, Chris tenía una clara motivación. Segundo, se podía ubicar en el lugar donde posiblemente había desaparecido Erin. Y el tercero es que su auto se encontró con un garrote que podría ser un arma homicida. Y el cuarto es que en su historial de búsqueda se encontró que Chris había estado buscando cómo deshacerse de un cuerpo. Sin embargo, pese a todos estos indicios, la realidad es que la policía no tenía pruebas contundentes que vincularan a Chris, por lo que no pudo ser detenido ni acusado de su desaparición. En este punto, la policía estaba segura de que Erin estaba muerta, pero necesitaban encontrar el cuerpo para confirmarlo y también para poder acusar a su principal sospechoso. Es por esto que emprendieron una búsqueda exhaustiva por todo el parque y en zonas aledañas. Durante ese tiempo, Chris recibió la baja en la base de la Marina, por lo que él y Nicole decidieron mudarse a Alaska, que era su estado natal. La investigación del caso y la búsqueda de Erin estuvo estancada durante varias semanas, hasta que Isabel Megley, la dueña del rancho y también amiga de las parejas, recordó una conversación que había tenido con Chris tan solo unas semanas antes de los hechos. La mujer dijo que Chris mencionó que había ido al Parque Nacional Joshua Tree con un amigo y que exploraron algunas minas. Según las propias palabras de Chris, vieron una mina que nadie encontraría jamás. Tomando en cuenta el dato de esta mujer, la policía decidió buscar minuciosamente en el área de las minas del parque con ayuda de expertos en ese terreno. En esa búsqueda utilizaron perros rastreadores de cadáveres, cámaras especiales para introducirlas en los agujeros y otros elementos, y en el lugar había diferentes tipos de minas. Algunas eran poco profundas y podían explorarse rápidamente, mientras que otras eran bastante grandes y necesitaban medidas más especiales para hacerlo. Durante varias semanas, las autoridades estuvieron buscando en las minas sin tener ningún tipo de suerte. Incluso ya estaban planeando detener la búsqueda, pero esto cambió el 16 de agosto de 2014.
uno de los últimos días que la policía tenía destinado para la inspección. Cuando estaban explorando con una de las cámaras la última mina de unos 12 metros de profundidad, los expertos vieron lo que parecía ser un cuerpo. En esta mina también vieron un tanque de gas, unos casquillos de bala y unos trozos de unas varillas de acero. Tras una ardua labor para recuperar lo que había dentro, las autoridades finalmente pudieron recuperar por partes los restos humanos y los objetos que habían en aquel lugar. Finalmente se determinó que el cuerpo encontrado sí pertenecía a Erin Corwin, de solo 19 años de edad. La autopsia estableció que Erin había muerto a causa de un traumatismo contundente y también por estrangulamiento, y alrededor del cuello de Erin todavía estaba el garrote con el que la había estrangulado. El cuerpo de Erin estaba descompuesto, que el médico forense no pudo confirmar que ella estuviese realmente embarazada. Después del hallazgo del cuerpo de Erin en la mina, la policía estaba muy segura de que Chris tuvo algo que ver con los hechos, ya que todo apuntaba a que él era el responsable. Desde su relación extramatrimonial con Erin, el supuesto bebé de él, su ubicación en el parque y su conocimiento de la mina, todo eso lo señalaba. Gracias a esto, las autoridades obtuvieron una orden para arrestar a Christopher Brandon Lee, de 25 años, y acusarlo del asesinato de Erin Corwin. El hombre fue detenido en el mes de agosto de 2014 en Alaska. Inicialmente, Chris se declaró no culpable de los cargos, pero las pruebas que habían recolectado la policía eran bastante convincentes. No fue hasta 2 años después, en agosto de 2016, que Christopher finalmente aceptó su vinculación en el crimen. Según la reconstrucción del crimen que hicieron las autoridades, la semana previa del 28 de junio de 2014, Chris había planeado una salida al parque Joshua Tree con Connor Melaki para así cazar coyotes, pero Connor canceló porque tendría una visita de unos amigos. Fue entonces cuando Chris decidió invitar a Erin al parque, haciéndole creer que se trataba de una escapada romántica. Esa mañana Chris fue al parque y llevó consigo su rifle y un tanque de gas propano que tenía la intención de explotarlo dentro de una de las minas, usando entonces gasolina y su rifle. También llevó consigo un garrote casero que usó para matar a Erin. Mientras estaban en el parque, Erin pensaba que su amante le propondría matrimonio para finalmente escapar juntos y comenzar una nueva vida. No obstante, Chris terminó golpeándola y estrangulándola con el garrote. La razón detrás del crimen la dio Chris en su juicio, que comenzó en octubre de 2016. Poco antes, en agosto de ese año, él había decidido admitir ante los investigadores su responsabilidad en el crimen, y en este juicio Christopher fue el único testigo que llamó su defensa. En el tribunal declaró que ya no tenía miedo de decir la verdad y que la gente debía saber lo que hizo. Chris dijo que mientras paseaba por el área de las minas, ambos empezaron a discutir porque él quería intentar quitarse la vida afuera de una de las minas. Según Chris, él ya llevaba alrededor de un mes con tendencias de este tema y le gustaba jugar a la ruleta rusa. También discutían sobre su escape y cómo a Erin le encantaría ser madrastra de Liberty, la hija de Chris y Nicole. Chris dijo que en ese momento recordó una noche, después de que Nicole bañara a la niña, vio que su entrepierna estaba roja e irritada, con una especie de sarpullido. Nicole y Chris hablaron sobre esto y en ese momento él comenzó a pensar que Erin era demasiado apegada emocionalmente a Liberty y sospechó que fue Erin quien la tocó. Pero regresando al momento en el que Erin y Chris estaban en las minas, después de recordar ese suceso, Chris confrontó a Erin y le preguntó si ella había abusado de Liberty y ella solo llegó a decir sí, pero antes de que Chris le empezara a atacar. La declaración de Chris fue un poco contradictoria, porque en un momento dijo que tomó la decisión de matarla, pero luego dijo que perdió el control y se dejó dominar por la ira y el odio que sentía. Lo cierto es que Chris tomó el garrote y se acercó a Erin por la espalda y la estranguló hasta la muerte, para luego arrastrar su cuerpo hasta una de las minas que previamente había explorado. Una de las testigos de la fiscalía fue Isabel Mewley, la dueña del rancho y amiga de los Corwin y de los Lee. Ella dijo en el juicio que se reunió con los Lee en su rancho poco después de que Erin desapareciera y notó que mientras hablaba del tema de la desaparición, Nicole parecía muy tensa y dijo cosas negativas sobre Erin.
Nicole dijo que Erin solo estaba jugando con su desaparición y que a ella no le importaría si estuviera muerta. Megly también dio a conocer que fue ella quien le dio el tanque de gas que se encontró en la mina, porque Chris se lo pidió para jugar. La fiscalía dijo que Chris tenía una afinidad con la violencia y que estaba frustrado por sus propias acciones, que él no consideraba malas, que le habían causado problemas en la base. Los fiscales alegaron que había mucha evidencia que apuntaba a que el crimen había sido premeditado. El hecho de que llevara un garrote, el hecho de que invitara a Erin a ese lugar recóndito, sus búsquedas en línea, entre otras cosas más. Pero lo más vinculante para la fiscalía fue su motivación, que se cree que fue cuando Erin le dijo que estaba esperando un hijo suyo. El hombre entonces simplemente planeó cómo deshacerse de ambos. Finalmente, el jurado no quedó para nada convencido de las excusas de Chris y el 3 de noviembre de 2016, después de solo 15 minutos de deliberación, fue encontrado culpable de un cargo de asesinato en primer grado. Debido a que el forense no pudo confirmar el embarazo de Erin a causa de lo que ya les mencioné, que fue la descomposición del cuerpo, Chris no pudo ser acusado de asesinar al bebé que esperaban. Así que el 29 de noviembre de 2016, Christopher Brandon Lee, de 27 años, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 2 años después de la condena, en el 2018, Chris apeló su caso, pero la Corte Suprema de California confirmó su sentencia, por lo que este hombre pasará el resto de su vida en prisión.